Buenos días, chicos, bienvenidos a la clase de física. A ver, primero vamos con la lista, ¿sí? Ya. Vamos a ver, está. Bien, presten atención. Adán, Presente. Ambrango, Presente. Casamen, Catagna, Catagna, Carlos Sama, Espinosa, Presente. García, Heredia, Landazuri, Presente. ¿quién me dijo, perdón? ¿Qué? ¿Heredia? Sí, Lisen. Ya. Landazuri me dijo que está presente. Sí, Lisa. Ya, gracias. Larco, Macías, Maldonado, Manosalvas, Mosquera, Onofa, Ortega, Presente, Lisen. Chacana, Perengüez, Quipizaca, Sandoval, Presente. Sani, Presente, Lisa. Segovia, Paco, ya señor Segovia, Taco, Tapia Jorge, Presente, Lisa. Tapia Miguel, Presente. Ipán, Presente, Lisen. Asco, Salazar. Bien. A ver, chicos, vamos a hacer un recuento de lo que hemos visto sobre vectores, ¿no? Porque ya tenemos que ingresar también a lo que es cinemática, ¿sí? Para hacer una revisión de lo de cinemática. Ya hemos visto cinemática, ¿no? O sea, el movimiento rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, caída libre, movimiento parabólico, pero la idea es ir revisando todos los puntos, los temas que hemos ido viendo para hacer un recuerdo, ¿no? Entonces, ¿qué son los escalares y vectores? Recordemos que los escalares son cantidades que tienen únicamente magnitud, ¿sí? Como la masa, la temperatura, el tiempo. Y los vectores, estos son cantidades que, además de poseer una magnitud, tienen también un sentido espacial o dirección, y este está asociado. Y por ejemplo, son el desplazamiento, la velocidad o la aceleración. En física, un vector describe un evento con una magnitud en una dirección en el espacio. Los objetivos, bueno, o sea, conocer, saber distinguir un vector entre cantidades escalares y vectoriales, conocer las propiedades básicas de los vectores, sumar, restar vectores en un plano usando el método gráfico y también el método analítico, eso ya lo sabemos, y hallar el producto escalar interno de los vectores en un plano, que ya lo aprendimos el día de ayer. ¿Cuál es la definición y representación del vector? Como ya sabemos, un escalar es solamente la magnitud, ¿sí? Puede ser cualquier número real y este puede ser la masa, la temperatura.
Estas son cantidades escalares, ya que estas no requieren de una dirección para que estas puedan ser definidas. Y por otro lado, un vector es una cantidad con magnitud, dirección y sentido. Entonces, la magnitud del vector es la medida de su largo, o sea, es su módulo, ¿no? Esta medida siempre es positiva y depende del tipo de vector. Si el vector representa una fuerza, la magnitud puede ser en newtons o libras. Si el vector nos representa un desplazamiento, puede ser la magnitud cualquier unidad de medida apropiada para la longitud. Por ejemplo, puede ser metros, pies, pulgadas o millas. En el Sistema Internacional de Unidades hemos estudiado ya que es en metros, ¿no? Es el estándar. Y por otro lado, la dirección de un vector está determinada por el ángulo que forma ¿no? Con el eje positivo X en un sistema de coordenadas cartesianas. Y la dirección del vector determina si es positivo o negativo. ¿En qué cuadrante se encuentra? ¿Sí? Ahí nosotros ya sabemos, ya podemos determinar la dirección del vector. Todo vector se puede expresar en términos unitarios. Como les dije, nosotros podemos obtener el vector unitario, ¿sí? Que debe ser muy próximo a 1 o 1 a su vez. Los vectores unitarios forman la base para todo vector y este representa un sistema de coordenadas cartesianas. Estos vectores poseen magnitud igual a 1, como les dije, y apuntan en dirección de los ejes que componen en el plano cartesiano. Ejemplo, la representación de vectores unitarios en el plano cartesiano. Entonces recuerde que tenemos I, J, ¿sí? Estos son positivos, y J, ¿no? I es en X y J es en el eje Y. Menos I es contrario a I, ¿sí? Está en menos X, y menos J es contrario a J, que está en menos Y, ¿sí? Entonces aquí tenemos los vectores unitarios. No puede pasar de 1, ¿sí? Es muy próximo a 1 o 1 a su vez. Entonces, ¿qué implica que los vectores pueden ser positivos o negativos? Esto es que ya que los ejes de coordenadas en el plano cartesiano son positivos o negativos, como podemos observar aquí. Entonces, el vector unitario implica que sea 1 o menos 1, dependiendo el eje de coordenadas en el cual este se encuentre. Entonces, en un plano cartesiano, los vectores unitarios son representados por letras I y J en las direcciones de X y Y, respectivamente. Ejemplo, un vector con la siguiente representación: menos 20 y es un vector con magnitud 20 en la dirección negativa del eje X. Por tanto, su dirección es de 180 grados en relación al eje positivo de X. Porque menos 20 y se encontraría acá, menos 20. Entonces, aquí sería 180 grados, ¿sí? Su dirección es 180 grados y está en relación al eje positivo de X, en relación, ¿sí? Con relación al eje positivo es al contrario, ¿no? Es el opuesto. Representación de un vector. ¿Cómo representamos un vector? Un vector, cuando nosotros lo representamos textualmente, lo vamos a representar siempre con una letra mayúscula, ¿sí? En negrillas o con una letra minúscula acompañado de una flecha arriba, y la letra mayúscula también debería estar acompañada de una flecha arriba, ¿sí? Con letras básicamente, mientras que la magnitud de un vector se representa por una letra mayúscula en itálica. Bueno, lo más fácil para poder representar los vectores es, siempre vamos a representar al vector con una flechita arriba, una pequeña flechita, y el módulo pues lo podemos poner entre barras, ¿sí? Por ejemplo, A es la magnitud, la magnitud del vector A. Entonces aquí nosotros podemos representar de la siguiente forma. Aquí está, ya. A es la magnitud, entonces le puedo poner entre barras. ¿Por qué? Porque es el módulo. Son barras, no, aquí se me fue estas manecitas, no son L's, son solamente barritas. Y aquí del vector A, que es representado por el vector con una flechita arriba, ¿sí? Entonces así los representamos. Básicamente es así, es el estándar para poder representar un vector y su módulo.
También se puede hablar de los vectores A apuntando hacia el norte y B hacia el este. También se puede decir de las magnitudes de nuestros vectores, que son los siguientes. Por ejemplo, cuando apunta hacia el norte, este, o hacia el sur, este, sur, oeste, o norte, oeste, estamos hablando de coordenadas geográficas. Entonces ya sabemos cómo operar dichos vectores. A es igual a 3 metros, B 4 metros son las magnitudes y de esta forma se puede definir dos vectores que pueden ser representados de la siguiente manera. A 3J y B 4I, por ejemplo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que A está apuntando hacia el norte, entonces sería en J. ¿Sí? Voy a hacer aquí Entonces voy a hacer un pequeño plano cartesiano, ¿no? Aquí y acá. ¿Sí? Entonces, aquí lo que me está diciendo es que A es igual a 3 metros, pero A está apuntando hacia el norte, entonces yo voy a subir 3 metros hacia el norte, ¿verdad? Voy a coger otro color. Entonces subo 3 metros hacia el norte, más o menos, ¿no? Digamos que sea 3 metros hacia el norte, pero no. Esto, ya sé que va a ser flecha, déjenme ver esto, ¿verdad? Ya. No, sí, no con flecha, sino solo ahí. Bien, entonces A 3 metros hacia el norte, digamos que aquí es 3, ¿ya? Y B dice que está apuntando hacia el este. ¿Y cuál es el este? Este, ¿verdad? Entonces me dice que son 4 metros hacia el este, lo cual tengo, bueno, no me sale tanto, pero ya. Y el nodo no sería aquí. Sí, ese sería el nodo. ¿Sí? Entonces me dice que hay dos vectores que están apuntando el uno hacia el norte, que sería este hacia el norte, por una flechita, este hacia el este, y de esta manera se definen dos vectores, que quiere decir que tengo el vector B es en 4i, entonces aquí tengo el vector B. Este será mi vector B. Y acá tengo mi vector A. ¿Sí? Uy, se va. ¿Ven? Ahí. ¿Sí? Entonces yo sí siempre les pongo con flechitas a mis vectores. El vector. Ya. Entonces, como me dice que A es 3 metros hacia el norte, entonces me dirijo hacia el norte, que sería en el eje Y, y 4 metros hacia el este, que es en el eje X. Sí, fácil, ¿verdad? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Entonces, todo vector representado en algún cuadrante del plano cartesiano se compone de una combinación lineal de vectores unitarios, correspondientes a los ejes de coordenadas del plano. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos conseguir un vector C a partir de dos vectores A y B, entonces que apunte este vector hacia el noreste, dicho vector se puede formar con los vectores A y B definidos anteriormente, ¿sí? De A más B, que sería 4i más 3j. B es 4i y A es 3j. No necesariamente X tiene que ser A en el eje X y el vector que está en el eje Y tiene que ser B. No necesariamente, o sea, son simplemente nombres arbitrarios que nosotros le ponemos. Ustedes saben que son letras que le asignamos. Entonces la magnitud de C se calcula usando esta magnitud, ¿sí? Porque es la suma de estos dos vectores, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a calcular la magnitud? Usando teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan que nosotros teníamos que usar teorema de Pitágoras? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este sería mi vector C, ¿sí? Y el teorema de Pitágoras me dice que será la suma del cuadrado de sus catetos. Entonces, tengo 4 más 3. Ya les voy a poner, lo hice muy grande
Pero bueno, necesito esta. Entonces es 4 al cuadrado y 3 al cuadrado, ¿sí? Y luego esto será igual a 4 al cuadrado, aquí tengo la raíz cuadrada de 4 al cuadrado es 16, ¿verdad? Más 3 al cuadrado es 9. Y 16 más 9 me da ¿cuánto? ¿Cuánto me da? 25, ¿verdad? Y ahora, la raíz cuadrada de 25 es... Ay, sí, más. La raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Ya? Chicos, ¿están durmiendo? ¿Qué pasó? Voy a empezar a equivocarme para que se despierten. A ver. Entonces, aplicamos teorema de Pitágoras y el módulo de C es 5, ¿verdad? Vamos a poner aquí el vector C. C igual 5, el vector. Voy a ponerle la flechita para que ustedes sepan que siempre tienen que ponerle en un vector la flechita arriba. ¿Sí? Es como un sombrerito que lleva el vector. Entonces, siempre tiene que estar con ese, para representar un vector, tiene que estar con la flechita arriba siempre. Estamos. ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. Bien. Continuemos. Entonces, recuerden que también nosotros podemos representar gráficamente a los vectores. Y a esto se los representa con una flecha, donde el largo de la flecha nos va a indicar la magnitud del vector. Y la punta de la flecha, la saeta, nos indica la dirección del vector. Y el sentido está representado por el ángulo del vector, ¿sí? El sentido. La dirección, hacia dónde está dirigido, el sentido, en qué parte de nuestro plano cartesiano está, en qué cuadrante está. Entonces ahí nos indica el ángulo de inclinación que tiene este vector, ¿sí? Que tenemos en este vector. Y la dirección queda, como les dije, determinada por el ángulo que se forma entre el vector y el eje positivo. Desde el eje positivo nosotros contamos dicho ángulo, ¿no? Entonces, mira, aquí nosotros tiene un módulo, ¿sí? Tiene una dirección y tiene un sentido. Entonces, la dirección hacia dónde se va a dirigir, el sentido hacia dónde apunta la flecha, la saeta, esta es una saeta, ¿sí? Y el módulo es el largo del vector, cuán grande es o cuán pequeño es el vector. Entonces, el vector A tiene una dirección, ¿sí? Un ángulo alfa, en el cual tiene un módulo, ¿sí? Que era, recuerdan, bueno, en el anterior era, en este no es el mismo, ¿sí? Es otro, este es otro módulo. Y de igual forma, en el vector B, nosotros partimos desde el eje X positivo. Mire, este nos sirve de siempre de base. Nosotros, obviamente que cuando tenemos coordenadas geográficas, sí, vamos a partir desde, puede ser desde Y, sí, o desde Y negativo, sí, desde norte a sur, y se va a desplazar hacia este u oeste. Pero cuando nosotros estamos hablando en coordenadas polares, nosotros siempre, para poder determinar la dirección de nuestro vector, vamos a partir desde el eje X, ¿sí? Desde el eje X nosotros contamos, ¿ya? Aquí tenemos un ángulo alfa. Ahora, como este vector se encuentra en el segundo cuadrante, entonces partimos desde el eje X y nos vamos hasta la posición del segundo vector. Todo en sentido antihorario, ¿sí? De derecha a izquierda, siempre en sentido antihorario. ¿Y qué quiere decir sentido antihorario? Que está contrario a las manecillas del reloj. Usted sabe que las manecillas del reloj van hacia la derecha. Eso es sentido horario. Sentido antihorario es en contra de las manecillas del reloj. Ahora tenemos, bueno, yo les voy a dar este ejemplo para que usted lo realice. ¿Cuáles son las siguientes cantidades? ¿Cuáles de las siguientes cantidades representan vectores? Entonces usted va a subrayar cuál es la correcta. ¿Cuál representaría un vector? ¿Cuáles? Porque pueden ser varias opciones, no son solamente
una opción, sino varias opciones. Bueno, aquí tenemos ya las respuestas. La 1, la 2, la 4 y la 6. La 1, 2, la 4 y la 6. ¿Sí? Bueno, en este caso, ¿por qué la 4? No está mostrando con una flecha. Aquí hay que mostrar con una flecha el que es vector, porque nos podemos confundir. ¿Sí? Entonces, para poder representar un vector, ¿sí? Necesitamos poner la flechita. Entonces, aquí yo les mandaré puesta la flechita en la opción correcta. Ahora, estos representan los elementos necesarios para que sea un vector. Este no es un vector. Este sí es un vector, perdón. El que no es un vector es el 5. Estaba señalando el que no era. Este no es un vector, este es una componente. Cuando usted encuentra el vector unitario y, j o k, son vectores. En este caso, AX, Y sí es un vector, pero BX no es un vector. En este caso de C es un vector si nosotros le representamos de esta manera, porque es como yo les estoy diciendo que lo representen, ¿sí? En algunos textos le representan simplemente con negrillas o le ponen las letras en itálica o en negrita, pero es susceptible a que se confunda. Entonces aquí, ¿cuáles serían las respuestas? Entonces tenemos la respuesta es 3i, es 8i menos 4j, es otro vector. El vector c también es un vector. Este no es un vector, este es un módulo. Este bx no es un vector. Y también es un vector el axi. ¿Ya? Preguntas hasta aquí. No. En el ejemplo 2, ¿cuál de los siguientes vectores apunta al suroeste? Bien, entonces, es este de aquí. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Tenemos que ver el por qué. No es cuestión de coger y contestar sin dar el por qué. Siempre en física, en matemática, nosotros tenemos que decir el por qué de los resultados. Entonces, es un poco grande esto, pero bueno. Entonces, tenemos que, vamos a graficar uno por uno. Otra vez necesito las flechitas. No flechitas, sino estas. Ya. Tengo I más J. Entonces tengo, este es I. No, necesito un color. Otro color. Este. Tengo I. Digamos que ahí sea uno, ¿no? Perdón. I y J es acá. I es en X. ¿Sí? J es acá. Déjenme poner las. Este sería. Me está diciendo sur-oeste, entonces voy a colocar las coordenadas geográficas, que sería norte. Acá tengo sur. Que norte y sur son Y, el norte, y sur es menos Y. ¿Sí? Entonces pongo sur. Este sería, este de aquí es el este. Este. Y el de acá es el oeste. Oeste. Ya. ¿Por qué me está preguntando cuál de los vectores apunta al sur-oeste? Sur-oeste. ¿Ya? Entonces, este no, porque este me apunta al noreste, ¿verdad? Porque aquí tengo J y acá tengo I, y son positivos. Ahora voy a coger otro color, ¿sí? Para no confundirme, y voy a hacer el siguiente. Este lo voy a hacer, bueno, ahorita mismo. I positivo, ¿sí? Y menos J. Suroeste, suroeste, dices, acá. Acá es el suroeste. Vamos a ver. No es del 2. Y aquí tengo I positivo y acá tengo J negativo. Este está apuntando al sureste, ¿sí? Sureste. Ahora, este está mal. En el 3 tendría J positivo, voy a coger otro color, J positivo, entonces J positivo es acá, ¿sí? J positivo y tengo I negativo. Este está apuntando al noroeste, ¿sí? Ahora acá voy a coger otro color, cogeremos un color que se note, y me dice menos I es este,
y menos J. Este es el correcto. ¿Sí? Este está apuntando al sur-oeste. Miren, que si yo aquí le formo el vector, si el módulo entre ellos es este, entonces está apuntando suroeste, porque no puede ser este de aquí, este no, porque si está I menos J estaría al sureste, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces no le hagan caso a esta contestación de que esto está mal. Este sí, ¿sí? Sur-oeste. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces la respuesta correcta es esta. Ay, es la de abajo. Es la cuarta. Es la cuarta es la respuesta correcta. ¿Sí? Porque está apuntando hacia el suroeste, ambos están en el tercer cuadrante que son negativos. Esta es la respuesta correcta, es la 4. ¿Sí? Y así con las demás van a ir respondiendo. Déjenme anotar esto porque si no estorba. Preguntas, chicos, preguntas, por favor. Y este ejercicio van a realizar. ¿Cuál de las siguientes cantidades es un escalar y cuál es un vector? ¿Sí? Usted me va a decir aquí cuáles son escalares y cuáles son vectores. Entonces usted va a poner, por ejemplo, el tiempo es un escalar, la masa es aceleración es un fuerza es un distancia es un desplazamiento, ya. Y en el ejercicio 2 dice cuál es la dirección de los siguientes vectores. Entonces usted me va a mostrar la dirección. Esta no es la dirección y esta tampoco. Recuerde que la dirección nosotros la determinamos a partir de este eje, del eje X positivo, hasta el vector. Entonces sería 90 grados hasta acá 180 grados, ¿verdad? Y aquí tendría que restar 35 grados. Bien, recuerden este ejercicio de acá. Escalar son las magnitudes que solamente tienen módulo y vector son aquellos que tienen módulo, dirección y sentido. El tiempo es un escalar, la masa es un escalar, la aceleración es un vector, la fuerza también es un vector, la distancia es un escalar y el desplazamiento es un vector. ¿O cómo? ¿Recuerdan que yo les dije en movimiento rectilíneo uniforme cuál es vector y cuál es escalar entre ellos? Distancia y desplazamiento, ¿recuerdan? Hay una diferencia entre los dos, el uno es del módulo y el otro es del vector. Pues vaya y revise esa parte, ¿listo? Entonces estos son los ejercicios que ustedes tienen que resolver. Ya les voy a mandar a la plataforma y la siguiente clase vemos las propiedades. Ya les voy a habilitar a la plataforma. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? No, listen. No, ya todo claro. Las personas que ingresaron después de que yo tomé la lista, por favor, Yo dice, nombre, yo, por favor. Macías. Bueno, David. El señor Macías. Ya. Columba también, dicen, se puede poner en la lista. Columba. Listo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Ya. Entonces, eso es todo, chicos. Que tengan un bonito fin de semana y nos vemos la siguiente clase. Por cierto, ya les envié los proyectos que tienen que hacer, tanto de física como de inglés. Entonces, sus proyectos, todavía tengo tiempo para poderles explicar. Déjenme ver, aquí están. Sí leyeron, ¿verdad? El proyecto de inglés, ¿sí? Les mandé un video en el cual ustedes se van a basar para realizar una maqueta de un mini generador eléctrico manual, ¿sí? Y van a hacer esa maqueta, tienen que utilizar un LED, tienen que utilizar algunos materiales que ya están en el video. Les mando esto porque como ustedes están aprendiendo electricidad, electrónica, ya saben armar algunos circuitos, entonces esto ustedes lo pueden hacer y lo van a explicar en inglés. Entonces tienen que basarse en el video que les envié y realizar este pequeño generador eléctrico
Y la explicación tiene que ser en inglés, ¿no? O sea, cómo, los pasos de cómo ustedes construyeron esta maqueta, ¿no? De este mini generador. Tienen que realizar el video, poner el sello, ya saben, como se ha venido trabajando, poner el sello al inicio y enviarme máximo hasta el 15 de junio. Por favor, pongan nombre y curso, ¿sí? Porque imagínense, me van a llegar un montón de videos, entonces, si no me pone de quién es, yo no sé, ¿sí? Entonces, por favor, me envía el video y en la descripción me pone su nombre y su curso. En el caso de física, tienen que realizar un experimento que tienen que basarse en el video sobre el movimiento circular uniforme. De igual forma, tiene usted que realizar un video explicando su proyecto, poner al inicio el sello del colegio y enviarme con nombre y curso. Máximo hasta el 15 de junio tienen que enviar estos proyectos. ¿Estamos, chicos? Sí, Lisa. Sí, ya. Listo, chicos. Entonces, ahora sí, me despido. Que tengan un bonito fin de semana. Cuídense mucho y pónganse a trabajar. Pónganse a estudiar y a trabajar en sus proyectos que ya estamos casi por finalizar. ¿Sí? Listo, chicos. Chao, chao, chicos. Licenciado. Chao, chicos. Hasta luego, Lisa. Hasta luego. Cuídense mucho. Chao.